La sonrisa de los novios iluminaba todo el recinto. Los invitados felices gozaban de la celebración del matrimonio. Un anciano con harapos apareció cerca a la mesa principal con los ojos llenos de lágrimas. «Felicidades, Julia, hija. ¿Pero cómo pudiste hacerme esto?» Samuel, el hijo único y heredero de 12 hectáreas de tierras cosechables, se encontraba enterrando a su padre, quien falleció de un ataque al corazón. Al día siguiente, dispuesto a realizar cambios junto a su esposa y su apenas bebé llegada, salió hacia los campos para poner las nuevas reglas y empezar con los ciclos de siembra y cosecha. En aquella reunión se encontraban sus medios hermanos, los cuales nunca fueron atentos con su padre. Además eran ávaros y maleducados, por lo que el anciano solo heredó a Samuel, confiándole la producción y la vida de sus trabajadores. En esa reunión hubo una gran discusión sobre cómo se realizaría el proceso de cobros o participaciones. Incluso salió a la luz la molestia de sus medios hermanos por no haber recibido nada en su herencia. Cuando regresó a casa, se dio con la sorpresa que su puerta estaba abierta. Su esposa estaba encerrada en el ático junto a su bebé y las cosas estaban en el piso. Se identificó tras la puerta y ella la abrió. Le preguntó qué había pasado, y ésta solo le dijo que habían llegado unos hombres encapuchados y armados, buscando a la pequeña Julia. Ella la tomó y se escapó lo más rápido que pudo. Después de eso, solo escuchó golpes y el sonido de los objetos en el suelo. Samuel abrazó a su mujer para consolarla, besó a su hija y preparó sus maletas lo más rápido que pudo. Encendió el auto y tomando de la mano a su mujer, le dijo: «Martina, tenemos que irnos. Estas tierras no valen nada si me hacen falta ustedes». Después de manejar 6 horas, llegaron a un pueblecito donde se alojaron. Al día siguiente, Samuel salió a ver el pueblo. Cómodo, alquiló una pequeña casa con la intención de buscar trabajo. En las paredes solo leía que se necesitaban personas desde la mayoría de edad hasta los 35, pero él ya tenía 42. Por lo que le era imposible encontrar trabajo alguno. En su búsqueda consiguió trabajo como limpieza de un edificio. Se desempeñó lo más que pudo, siendo bastante querido por sus jefes. Lamentablemente, 5 años más tarde, su esposa falleció con cáncer a los pulmones. Se dieron cuenta muy tarde, y con lo que ganaban no había posibilidad de hacer algo más. Penosamente la enterró a los días mientras tomaba de la mano a su pequeña Julia. Cargó a su pequeña y se puso a llorar como si le atravesaran el corazón. «Martina, no podría hacer nada sin ti. Si abandono a la pequeña, de seguro tendrá un mejor futuro del que puedo darle yo». Volteó a ver a su hija y vio en su mirada los ojos de Martina. «No puedo dejarla así nada más. Es la hija que siempre hemos soñado». Se paró cargando a su hija y continuó su camino, dejando atrás a su esposa, que yacía bajo tierra. A los pocos días la pequeña regresó al colegio. Samuel trabajó muy duro para sustentarla y atenderla. El ingreso fue mayor en su hogar y disfrutaban de mucha estabilidad económica, hasta que Julia cumplió 9 años, y mientras soplaba su vela cumpleañera pidió: «Por favor, quítame la tristeza de casi nunca encontrar a papá en la casa, porque siempre está trabajando». Samuel, al oír esas palabras, le prometió estar mayor tiempo para ella. El tiempo pasó demasiado rápido, y ahora Julia prontamente cumplía 17 años, y estaba a casi nada de terminar la preparatoria. Sentados en el comedor, ella le dio la temida noticia: «Papá, quiero estudiar medicina. Yo sé que seré una gran doctora, seré la mejor, te lo prometo, y me contratarán grandes empresas. Estoy segura, y ¿sabes qué? Con ese dinero dejaremos ese cuartito y nos iremos a vivir a una casa grande, muy grande, en donde te daré todo porque te lo mereces. Solo te pido que me ayudes a estudiar medicina, por favor». Samuel, conmovido por las palabras de su hija, recordó que ya pronto cumpliría 60. Pero que aquel esfuerzo valía la pena porque sin duda su princesa sería la mejor. Samuel empezó a buscar trabajo, así que atendía en un restaurante y limpiaba un edificio, para tener una mayor solvencia.
El trabajo era agotador, solo llegaba a dormir esclavizado del trabajo, y cuando veía las calificaciones de Julia, inflaba el pecho, porque sabía que aquel esfuerzo tendría el resultado esperado por su hija. Pasaron 8 años, y antes de que la joven pudiera cumplir los 26, se encontraba recibiendo su título universitario de médico general. Además, en aquella ceremonia fue catalogada como la mejor estudiante, al desarrollar una experimentada técnica de sutura en órganos. El padre estaba con lágrimas en los ojos al ver a su hija destacando con aquellos dotes. Al culminar la celebración, su profesora Sañedo se le acercó para ofrecerle una beca de estudios en Suiza. El padre, al oír aquella propuesta, animó a su hija a aceptarla. Ella feliz la tomó. Días después, empezó a empacar mientras que el padre esperaba que ella le propusiera viajar también. Él ya había renunciado a sus trabajos comentando que se iría a Suiza con su hija. Sin embargo, en esa noche, ni en las siguientes, le dijo algo. Era el día del viaje. El padre acompañó a su hija al aeropuerto prometiéndose llamar siempre. Se abrazaron y él quedó desempleado en la ciudad, y su hija, sin siquiera preguntar por él, se fue. Los primeros meses, las llamadas fueron constantes, hasta que en menos de 3 meses ya no se comunicaron más. Los cumpleaños del anciano los celebraba solo con un bizcochuelo y un vaso de gaseosa, que se compraba como regalo. El anciano vendía caramelos o cigarrillos en los semáforos para poder alimentarse, y habían oportunidades en las que Samuel se lamentaba de la vida. Ya tengo 75 años con muchísimo dolor en el cuerpo. Hay veces que no puedo siquiera caminar. ¿Por qué eres cruel conmigo, Dios? Por favor, concédeme la muerte para no padecer más. Te lo suplico. Había oportunidades en las que el anciano subía a algunos buses para vender sus caramelos. Los que lo conocían lo esperaban a que termine para avanzar, y así éste no se pierda. Pero había otros conductores que lo llevaban a ciudades vecinas, de donde muchas veces regresaba caminando. Habían transcurrido 12 años desde que Julia se fue. En esta oportunidad se encontraba en una ciudad vecina porque un conductor no se percató de él. Bajó muy asustado en un lejano pueblo. Decidió sentarse en el parque a esperar algún bus conocido, cuando de repente levantó la mirada y vio a Julia ingresar a una clínica. El anciano, sorprendido, llegó hasta la puerta donde estaba una secretaria. Tímidamente preguntó por la joven que había ingresado, y ésta le dijo que era la doctora Julia Barrera, especialista de la clínica. El anciano preguntó por el tiempo de servicio, pero la secretaria, muy molesta, le contestó: «Mire, señor, aquí usted no se podrá atender porque mírese todo lleno de harapos. Vaya a alguna posta. La doctora Julia es una especialista internacional que trabaja aquí desde hace 4 años». Al anciano se le escarapeló todo el cuerpo. Su hija estaba cerca de él desde hace mucho tiempo, pero nunca lo visitó. Esperó en el mismo parque poder verla, pero cuando salió del hospital, salió rápidamente con un joven de la mano. Un papel se había caído. El anciano corrió como pudo a recogerlo. Era su boda. El anciano se alegró por su hija e inmediatamente pensó en el regalo que debería comprarle. Pasaron 2 semanas. La boda era muy elegante. En la pared decía Julia y Ramón, un amor verdadero. El anciano ubicó con la mirada la mesa principal. Caminó muy despacio detrás de las mesas hasta donde estaban los novios. La novia, al ver al anciano en harapos, lanzó una mirada a la seguridad, mientras que Ramón se compadeció al ver el regalo en su bolsa de red. «¿Qué pasa aquí, Julia? ¿Acaso pretendes hacer que seguridad saque al anciano cuando no está haciendo nada?» El anciano, al notar a los guardias, le dijo a la novia: «Julia, hija mía, ¿cómo pudiste hacerme esto? Has roto mi corazón. Yo no puedo ni siquiera pensar que hayas sido capaz de esto, cuando todo te lo he dado». La celebración se canceló. Ramón invitó al departamento al anciano, donde lo limpió, vistió e invitó a quedarse hasta que su hija apareciera en la casa.
Julia llegó en la mañana siguiente pidiendo perdón y explicando que se había llenado de orgullo y vergüenza al querer dejar sus raíces sin valorar el esfuerzo de su padre. Y abrazando a su hija proclamó su amor por ella y ahora su esposo. El anciano ahora vive junto a su hija y yerno, en una vida llena de comodidad, tal como su hija se lo prometió cuando era apenas una niña. Amigos, hemos llegado al final de esta historia. Ahora cuéntame cuál fue la parte que te impactó más. Escríbeme tus impresiones en los comentarios y te invito a que compartas en todas tus redes sociales. Regálame un me gusta y suscríbete si aún no lo estás, pues este canal sabrá llegar a tu corazón, contándote las mejores historias de las redes sociales. Y si activas la campanita de notificaciones, sabrás cuando se suba un nuevo video. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y nos vemos hasta un próximo video. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.